Sean todos muy bienvenidos, amados hermanos. Les invito a que abran sus Biblias y vayan conmigo a la carta a los Filipenses. Estamos en el capítulo 3. Estaremos en esta mañana en los versículos del 4 al 14 y daremos continuidad a lo que empezamos, a la predicación titulada El gozo de una vida nueva en Cristo. Dice así la palabra del Señor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Señor y Padre, damos las gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo en la cruz. Señor, gracias porque no solo nos has rescatado, nos has salvado de nuestras iniquidades y nuestros pecados. También, Señor, nos has liberado y nos has salvado de nuestra propia justicia. Señor mío, gracias porque tú eres el estándar más allá de toda justicia humana. Señor, ayúdanos en esta mañana a poner toda nuestra confianza en la persona y obra de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a mirarlo a Él y a correr a Él, Señor, viendo la gran necesidad que tenemos de un Salvador. Gracias, Señor Jesucristo, porque con tu muerte venciste la muerte y anunciaste tu triunfo con tu resurrección. Gracias, amado Jesucristo, por habernos salvado. Padre, te pedimos que toda la gloria en esta mañana sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El domingo pasado fuimos exhortados a gozarnos en el Señor y vimos los versículos del 1 al 3 de este capítulo en la Escritura. Aprendimos que debemos buscar el gozo, cuidar el gozo y a permanecer en ese gozo. Esta mañana Pablo, el autor de la carta a los Filipenses, nos presenta el panorama completo de su propia vida y describe cómo, dónde, qué y en quién encontró él el gozo. Los versículos 4 a 6 en esta mañana nos narran su condición y en dónde tenía puesta Pablo su confianza antes de conocer a Cristo. En los versículos 7 a 9 Pablo nos describe el cambio que ocurrió en él en el momento de conocer a Cristo. Y en los versículos 10 a 14
encontramos la vida de Pablo después de haber conocido a Cristo. Y es que, hermanos míos, todo cristiano debería poder narrar la historia de su vida exactamente de la misma manera. Antes, cuando y después de conocer a Cristo. Los detalles de cada circunstancia, los detalles de cada una de las circunstancias que nosotros atravesamos hasta venir al Evangelio serán diferentes, pero en esencia la historia es la misma. Exactamente la misma. Y es esta: cuando conocí a Jesucristo, mi vida cambió dramáticamente, radicalmente, de adentro hacia afuera. Tengan, hermanos míos, por seguro esto: si verdaderamente has conocido a Cristo, no serás el mismo nunca más. Un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo cambiará todo en tu vida, absolutamente todo. No hay un área en tu vida que Cristo no haya venido para cambiarla drásticamente. Es imposible que alguien diga que ha conocido al Señor Jesucristo y que no haya cambiado. Es imposible que hayas conocido a Jesucristo verdaderamente y que tu vida continúe siendo la misma, porque Cristo es infinitamente poderoso, infinitamente lleno de gracia, infinitamente lleno de vida, como para dejarte exactamente igual. Nadie que ha conocido a Jesús de manera personal continúa siendo la misma persona. Decir eso, decir que he podido venir a Cristo, pero que mi vida sigue igual, que soy la misma persona, es ser mentiroso. Eso es un imposible. Veamos, hermanos míos, cómo cambió la vida de Pablo, la vida de Saulo de Tarso, antes de conocer a Jesús. Saulo. Y consideremos, hermanos, mientras vamos por estos versículos, cómo ha cambiado nuestra propia vida desde que venimos al Evangelio, desde que venimos al Señor Jesucristo. Veremos como punto número 1 en esta mañana, hermanos, versículos 4 a 6, antes de conocer a Cristo. Pablo nos va a narrar cómo vivía él antes de venir al Evangelio. Dice el versículo 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo está haciendo referencia aquí, recordemos, hermanos, a aquellos que en el versículo 2 él llama perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, que trataban de traer a los nuevos creyentes, a los nuevos cristianos, a los gentiles, a los que no pertenecían a la nación de Israel, al pueblo elegido por Dios, a las imposiciones del Antiguo Testamento y condicionar su salvación por el cumplimiento de la ley. En otras palabras, que si estos nuevos creyentes, estos que estaban abandonando su vida de pecado, venían al Evangelio, decían estos perros, estos malos obreros, tienen que cumplir con las estipulaciones, con los requerimientos de la ley mosaica, si en verdad quieren ser salvos. Y Pablo dice: eso no está bien, eso no es así. Ellos se jactaban de cumplir con la ley. Y dice Pablo: si de eso se tratara, si esta fuera la gloria que uno debe buscar en el Señor, dice, yo tengo mucho más de qué gloriarme. Pablo aclara en el versículo 4 que esto es confiar en la carne. Y dice, si alguien piensa esto, entonces yo sería el campeón por excelencia de todo lo que respecta al cumplimiento de la ley. Lo que está diciendo Pablo en el contexto es que si algún religioso piensa que tiene asegurada su entrada al cielo simplemente porque cumple con las tradiciones o reglas de su religión, entonces él sería el primero en llegar a la gloria y lo haría con la medalla de oro. Porque Pablo, Saulo de Tarso, cumplía a cabalidad con todo lo establecido con la ley. Si la salvación dependiera del cumplimiento de la tradición, del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de las ceremonias religiosas, del cumplimiento a la pertenencia a una denominación específica, dice Pablo, entonces el campeón aquí soy yo. Porque esos logros son logros en la carne. Y en los versículos 5 y 6 nos dice Pablo
¿en qué tenía puesta él su confianza? ¿En qué tenía puesta él su esperanza de salvación? ¿Qué es lo que él tenía por bueno y correcto? ¿En qué se jactaba Pablo? ¿Qué es lo que hacía que Pablo se sintiera en paz y bien delante de Dios? Si a Pablo se le preguntara, Pablo, el día que mueras, ¿a dónde irás? ¿Al cielo o al infierno? Él diría, voy al seno de Abraham. ¿Por qué, Pablo? Y él hubiera respondido, ¿por qué? Porque he cumplido con todo lo establecido en la ley mosaica. He cumplido con absolutamente todo. Y Pablo nos deja saber 7 componentes en su vieja vida en las que él confiaba como parte de lo que hacían que Pablo pensara y se sintiera que él se va derechito al cielo. Que cuando llegara a ir a la gloria, los ángeles le abrirían las puertas para entrar al gozo con el Señor. Quizá le aplaudirían cuando él entrara porque, wow, Pablo, ¿cómo has cumplido tú con la ley establecida en el Antiguo Testamento? Y empezando en el versículo 5, dice Pablo, circuncidado al 8º día. Esa es la primera cosa que Pablo está diciendo, que en su carne, él podría decir, un momento, yo fui circuncidado al 8º día. Esto era un requerimiento de la ley mosaica. Todo varón judío debía ser circuncidado al 8º día. Esta era la señal del pacto de Dios con su pueblo. Y significaba también que todo varón judío estaba llamado a una circuncisión del corazón. Esa era la verdadera circuncisión. La circuncisión en la carne solo era una señal. No era el hecho mismo, sino una señal de que todo varón judío tenía un llamamiento de parte de Dios al arrepentimiento. Y se esperaba que en algún momento él cumpliera con eso. La circuncisión al 8º día era un ritual. Y este debía culminar con ese verdadero arrepentimiento en algún momento de la vida. Pero el pueblo de Dios había puesto su confianza no en aquel que dio la señal del pacto, sino en la señal misma. Y creían que por estar circuncidados en la carne, ellos tenían parte con Dios. Y Pablo tenía la circuncisión en la carne, pero no era circuncidado del corazón. Segundo, Pablo dice, del linaje de Israel. No solo que era circuncidado, sino que es del linaje de Israel, es de la nación de Israel. Israel es la nación que Dios escogió de entre todas las naciones de la tierra, la nación elegida por Dios para comunicar al mundo su palabra, sus promesas, para comunicar al mundo que vendría un Salvador. El mundo no conoció a Dios y sin embargo Dios bendijo al mundo a través de la nación de Israel. Y Pablo dice, yo soy de esta nación. Pablo tenía la ciudadanía de Israel, pero no era de la nación celestial. No era un ciudadano del reino. Sin embargo, Pablo dice, pero soy de Israel. Soy de la nación de Israel. Tercero, Pablo dice, de la tribu de Benjamín. No solo circuncidado al 8º día, sino también, dice Pablo, yo soy de la nación de Israel. No solo soy de la nación de Israel, de todos los que habitan en la nación de Israel, soy de la tribu de Benjamín. Hubo 12 tribus en Israel, hermanos. Y la tribu de Benjamín era considerada una de las 2 tribus más destacadas, más prominentes, más importantes, más prestigiosas de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hacia el año 930 a.C., al final del reinado de Salomón, a causa de la idolatría de Salomón y de sus mujeres, el reino se divide. 10 tribus de las 12 se van hacia el norte y son la nación de Israel, con su capital en Samaria. Mientras que 2 tribus se quedan al sur. Su capital es Jerusalén y es gobernada por 20 reyes a través de 400 años, todos del linaje de David, de la casa de David. Esas 2 tribus fueron Judá y Benjamín. De tal manera, hermanos, que el templo se construye en lo que correspondía a la tierra de Benjamín. No solo eso, hermanos, cuando la nación de Israel le pide un rey a Dios, ese rey es Saúl, de la tribu de Benjamín.
Benjamín había permanecido fiel a la casa de David todos estos años, desde el principio. Y a esa tribu fiel Pablo pertenecía, aunque él no era fiel al Dios verdadero. Él tenía uno de esos títulos de la tribu de Benjamín, y él confiaba en que al haber sido circuncidado, al pertenecer a la nación de Israel, al ser de la tribu de Benjamín, él estaba bien con Dios. Cuarto, dice hebreo de hebreos. Lo que quiere decir, hermanos, que no había alguien más puro en cuanto a la cultura hebrea que Pablo. Nacido de padres hebreos, de una larga línea genealógica exclusivamente hebrea. Nunca su familia se había mezclado con nadie que no fuera hebreo. No se podía ser más hebreo que Pablo. Como hebreo lo tenía todo. Fue educado en una casa hebrea, fue crecido en las tradiciones hebreas, hablaba el lenguaje hebreo, tenía la religión hebrea. Sin embargo, él de cristiano no conocía absolutamente nada. Quinto, en cuanto a la ley, dice Pablo, fariseo. Los fariseos eran los más estrictos y radicales en cuanto a seguir la ley al pie de la letra. Esta era gente que memorizaba el Antiguo Testamento de principio a fin. Esta era gente, hermanos míos, que si les preguntara capítulo y versículo, inmediatamente les decían. Conocían la Escritura con puntos y comas, con acentos, nada se les olvidaba. Hermanos míos, Pablo conocía la palabra desde pequeño, al derecho y al revés, de arriba abajo y de un lado a otro. Conocía todo lo que estaba escrito, pero desconocía aquel que la escribió. Y sin embargo, Pablo pensaba, si yo conozco la Biblia, si yo sé mis versículos, si yo paso tiempo en la Escritura, si yo la he memorizado toda, claro que estoy bien con Dios. Sexto, en cuanto a celo, dice Pablo, perseguidor de la iglesia. Esto es en el versículo 6 ya. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. La iglesia aquí se refiere, hermanos, a todos los cristianos, a todos los que por fe creyeron en Jesucristo para salvación. Y Pablo, antes de su conversión, los perseguía, los echaba a la cárcel, los golpeaba y consentía en su muerte. Él no era un fariseo más de entre el montón que simplemente señalaba a los cristianos y decía, miren a esos cristianos. No, hermanos, él era activo. Él estaba hasta el cuello metido en su religión. Y él veía como correcto y bueno acabar con los cristianos. Él tenía una pasión, él tenía un celo. Lo que él pensaba que Dios amaba, él amaba. Lo que él pensaba que Dios aborrecía, él aborrecía. Este era Saulo, hermanos míos. Pablo era un hombre que tenía una ardiente pasión en lo que él creía, pero era incrédulo del Señor Jesucristo. Séptimo, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice Pablo, irreprensible. Es decir, hermanos, Pablo era un hombre recto, era un hombre moral, era un hombre altamente educado, se apegaba a los mandamientos de la ley de Dios para vivir de una manera altamente ética. Era un hombre honrado, era un hombre que no mentía, era un hombre que se cuidaba constantemente de estar al pie de la letra cumpliendo con lo que la Biblia dice. Hermanos míos, esta era la conducta de Pablo. Cualquiera de nosotros que hubiera conocido a Pablo y viera la manera en que vive, diríamos, ese Pablo es un buen hombre. Este Pablo es una persona educada, una persona amable, una persona que cumple con las cosas en las que cree, es consistente con lo que piensa, lo que cree, con su estilo de vida. En todo él se conducía de manera correcta según las expectativas de su tiempo y su cultura. Por eso Pablo dice, algo de gloriarse en la carne, hermanos míos, yo tengo de qué gloriarme en la carne. Yo sí tengo, dice Pablo. De nuevo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie podía haber encontrado en Pablo mancha alguna.
Si Dios otorgara la salvación a los mejor portados, el primero en la fila para entrar al cielo sería Saulo de Tarso. Él cumplió con todo en la lista, desde bebé. Pablo tenía todo, pero no era de Cristo. Pablo tenía todo, pero no era nacido de nuevo. Pablo tenía toda la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. Pablo conocía la palabra, pero no tenía la luz de la palabra. Hermanos míos, este es Saulo de Tarso. Pablo tenía una sinceridad en su corazón en lo que creía, pero una sinceridad errónea porque su corazón no había sido regenerado. Pablo tenía una religión, pero aún así estaba perdido. Pablo tenía una religión externa, pero no una relación interna con Cristo por su palabra. Y quiero dejar, hermanos míos, muy claro esto. Porque no importa cuál sea nuestro trasfondo, ni siquiera importa si estamos aquí en esta mañana diciendo ser cristianos, hay que entender que nunca ninguna religión ha salvado jamás a nadie. Nunca ninguna religión ha salvado jamás a nadie. Hay una diferencia muy grande, hermanos míos, entre practicar una religión y haber nacido de nuevo en Cristo teniendo una relación viva con Él. Hay una gran diferencia. ¿Qué tan grande es esa diferencia? La diferencia entre un vivo y un muerto. Esa es la gran diferencia. No somos salvos, hermanos míos, por cumplir con cada punto y cada coma que esté en la Biblia o que esté en la ley. No ese es el punto de la ley, no es el propósito con que fue inspirada. Mucha gente ahí fuera cree que Dios dio 10 mandamientos y esos 10 mandamientos son la escalera al cielo. Cúmplalos y llegará. Hermanos míos, eso es imposible. Y Pablo se había dado cuenta de esto. Ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley tenía en primera instancia y como cosa más importante reflejar el carácter de Dios, mostrar el carácter de Dios al mundo. Debía servir también como un espejo en el cual mirarse para mostrar nuestro pecado. No era la solución al pecado, era el diagnóstico del pecado. La solución vendría después en Cristo. Pero teníamos que haber visto la ley y decir, necesito ser salvado. Además, tenía también la función de restringir la maldad para que así se preparara el camino para el Salvador. Debemos entender, hermanos míos, que todas las justicias, todas las cosas que nosotros quisiéramos hacer y presentar delante de Dios como algo que va a darnos crédito delante de Él para entrar al cielo, dice Isaías 64:6, son trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Lo mejor de nosotros, hermanos, sin fe en Cristo y como sustituto del nuevo nacimiento, que es por la fe en Él, en su persona, en su obra, son basura de la clase más despreciable delante de Dios. Hermanos míos, ciertamente pecar delante del Señor, vivir en pecado, es algo trágico y nos condena. Pero hay algo peor, hermanos míos, que pecar abiertamente. Y eso es hacer obras de justicia y presentárselas a Dios diciendo, yo soy bueno. Eso es aún peor. Al menos el que peca abiertamente sabe que está en rebeldía contra Dios y sabe que aunque hay un Dios, Él lo desafía hasta el último día de su vida a ver qué pasa con Él. Pero el que dice, no, yo soy bueno. Mira lo que he hecho, mira cómo he vivido, mira mis obras, mira cuánta gente ayudo, mira cómo me porto. Y demanda delante del Señor que eso sea tomado como algo que le va a otorgar un pase al cielo, es aún muchísimo peor. Esta fue, hermanos míos, la vida de Pablo. En esto tenía Pablo su confianza antes de conocer a Cristo.
Y la pregunta para ustedes en esta mañana hoy, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Te diste cuenta que todo aquello en lo que confiabas era confianza en la carne y que no te sirve de nada? Porque ese es el principio para ser cristiano. Si no reconocemos e identificamos que nuestras obras de justicia no nos ayudan en nada, de hecho, nos perjudican delante de Dios, fuera de la fe en Cristo, entonces necesitamos un Salvador. Si no te has dado cuenta de eso, analiza tu vida. ¿En dónde está tu confianza? Dice Pablo, en esto tenía yo puesta mi confianza. Dice el versículo 4, dice, aunque yo también de qué confiar en la carne, dice. Dice, ellos confían en la carne. Ellos creen que pueden confiar en su carne. Yo pudiera confiar en mi carne mucho más, pero no lo hago. Punto número 2 en esta mañana. Vamos a pasar, hermanos, de antes de conocer a Cristo a Pablo cuando conoció a Cristo. Esto está en los versículos 7 al 9. Llegó el día, hermanos, en que Pablo tiene un encuentro con Jesús de manera personal, un encuentro para salvación, un encuentro auténtico, un encuentro genuino. No es que le hablaron de él, no es que escuchó de él en algún lugar, no es que le contaron. No, él tuvo un encuentro personal y directo con el Rey de Gloria, con el Señor Jesucristo. Una vez que conoció a Cristo, jamás volvió a ser el mismo de antes. Y eso es exactamente lo mismo que debe ocurrir con cada uno de los que estamos aquí, que dicen, yo le conozco, yo soy cristiano, yo he venido a la fe, yo he puesto toda mi esperanza en Jesús. Entonces, nunca más seguirás siendo la misma persona. Dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó, Saulo? ¿Cómo todo aquello por lo que te esforzaste toda tu vida, desde bebé has crecido en esto? Se te ha enseñado toda la ley. Se te ha enseñado a guardar la ley, a ser un hebreo de hebreos, un fariseo, un conocedor de la Escritura. Todo lo que se te ha enseñado, Pablo, ¿qué sucedió? ¿Cómo de la noche a la mañana ahora pasas a decir que todo ha sido pérdida? Hermanos míos, dice el versículo 7, pero. Y eso, como dice Martin Lloyd Jones, son los hermosos peros de Dios. Pablo estaba completamente perdido en su religión externa. Pero Dios, hermanos, siempre es Dios, nunca es el hombre. Pero algo ocurrió. Y acompáñenme, hermanos míos, quisiera mostrarles qué es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que encierra ese pero, esa palabra pero en el versículo 7? Vayamos a Hechos, hermanos, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Y noten lo que está ocurriendo aquí. Lucas, quien es el escritor de Hechos, nos cuenta lo siguiente. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vea esto. Aquí está Pablo, antes de ser convertido. Aquí está Saulo de Tarso. Dice, respirando aún amenazas y muerte. Quiere decir que Pablo su vida era sostenida por esta pasión. Del mismo modo en que nuestra respiración nos sostiene vivos, la pasión de Pablo por perseguir a la iglesia y matar cristianos es lo que lo sostenía a él en este fuego por lo que él consideraba lo correcto delante de Dios. Dice, respirando aún amenazas y muerte. Hermanos, Pablo no era un hombre al que alguien veía, si eras cristiano, y decías, voy a ir a saludarlo. Era un hombre temible. Como cristianos, temían a Pablo, porque Pablo no jugaba, porque Pablo iba a hacer lo que él creía que era correcto, y si lo que él creía que era correcto era dar muerte a los cristianos, él iba a conseguir hacerlo. De hecho, al final del capítulo 7 de Hechos, acaban de apedrear a Esteban, y lo matan a pedradas. Dice el versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas,
clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo inicia el capítulo 8 de Hechos? Y Saulo consentía en su muerte. Es decir, Pablo estaba de acuerdo con que hayan apedreado y por fin hayan acallado la voz de este predicador que es Esteban, porque predicaba a Cristo. Ese consentía no solo es decir estoy de acuerdo, es mucho más que eso. Estoy de acuerdo y estoy satisfecho. Estoy contento de que alguien haya cerrado la boca de ese tal Esteban. Este era Saulo de Tarso, hermanos. Y dice el versículo 2, y le pidió cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco. Él quería, hermanos míos, encontrar a estos cristianos, no importa dónde estuvieran. Si tenía que moverse de ciudad, si tenía que viajar de ciudad en ciudad hasta encontrarlos, él lo iba a hacer. Pero ¿sabe qué? Él es un hombre muy correcto. No iba a hacer justicia por su propia mano. No, él va con los sacerdotes y le dice: dame cartas y yo me encargo. Dame permiso y yo voy. Y esto es lo que estaba haciendo, hermanos míos. Dice: a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, note esto, camino con C mayúscula. Es así como eran conocidos los cristianos en esta época, los del camino. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo y Cristo dijo: yo soy el camino. Eran los del camino, los que pertenecían a Jesús, los que seguían el camino estrecho. No se utiliza, hermanos míos, el término cristiano, sino hasta el capítulo 11 de Hechos, en el versículo 26. Pero eran los del camino y Pablo los está persiguiendo. Y dice que los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, un resplandor de luz del cielo. Note esa palabra, repentinamente, de pronto, en un instante. Así, hermanos míos, es como ocurre cada conversión. Así es como ocurre cada regeneración del corazón. Así es como ocurre que Dios otorgue fe en un corazón no creyente. Repentinamente, de pronto, en un instante. Sin que tú lo buscaras, sin que tú quisieras, sin que te pidieran permiso. De pronto, repentinamente, el Señor regenera un corazón. No es un proceso largo, no es un proceso de meses o años, es instantáneo. Ese es el poder de nuestro Salvador. Quizá haya un proceso en el cual te lleve hasta la regeneración, pero la regeneración en sí ocurre instantáneamente. A la voz del Señor, cuando dice: hágase la luz en un corazón entenebrecido, la luz se hace. Esto es lo que ocurrió con Saulo. Y dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Se dan cuenta, hermanos míos, cómo en ese mismo instante Pablo ya es otro? Dice: ¿quién eres, Señor? Nunca antes alguien ha hecho una pregunta y se la ha contestado él solo de esa manera como Pablo lo hizo. Inmediatamente Pablo admite y se somete al señorío de Jesucristo. Le dice: ¿quién eres, Señor? Esto implica unas cosas. Él sabía que él era el Señor, pero él admitía que no lo conocía. Quiere saber quién es. Él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando perseguimos, hermanos míos, cuando el mundo persigue a los cristianos, está persiguiendo a Cristo. Cuando hablamos mal de Cristo, cuando hablamos mal de la iglesia de Cristo, estamos hablando mal de Cristo. Cuando nosotros nos quejamos contra la iglesia del Señor, nos quejamos en contra de Cristo. Cuando nosotros, hermanos míos, hablamos de una manera en la que no deberíamos hablar contra la iglesia de Cristo, estamos hablando mal de Cristo. Nadie, hermanos míos, habla mal de la iglesia sin que Cristo no tome cartas en el asunto. Y cuando digo iglesia, hermanos, estoy hablando de todos aquellos verdaderos y genuinos creyentes que han venido a la fe y han venido a ser salvos por las justicias de Jesús. Cuando uno comete algo en contra o busca hacer algo en contra de la iglesia de Cristo,
es en contra de Cristo mismo, y Él no se va a quedar cruzado de brazos. Le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué palabras, hermanos? Noten la insensatez de estar en contra de Cristo, en contra de la iglesia, en contra del cristianismo, en contra de los hermanos. Le dice Jesús a Pablo, duro es, qué terrible es, qué trágico es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso, hermanos? Déjenme ponerles una analogía. ¿Qué pensaría usted de un hombre que quiere a puñetazo limpio doblar la punta de un cuchillo? Ese hombre piensa que mientras más duro le dé con sus puños a esa punta afilada del cuchillo, un día la va a doblar. Es una insensatez. Te vas a morir dándole puñetazos a ese cuchillo, vas a despedazar tus puños, te vas a desangrar, no vas a lograr nada. Esto es lo que está diciendo Jesús aquí. Pablo, ¿en serio? ¿Persiguiendo a la iglesia, tratando de detenerme? Estás dando coces contra el aguijón. Estás peleando contra alguien que nunca vas a poder ganar. Y Pablo, vean la respuesta en el versículo 6. Él, temblando y temeroso. Hermanos míos, una de las primeras cosas que ocurre cuando uno viene al Señor, cuando uno viene a poner su fe verdaderamente en Cristo, es que se sobreviene en el corazón un temor de Dios. Un temor genuino de Dios. Una reverencia absoluta, un respeto profundo. No jugamos con las cosas de Dios. No jugamos con la Biblia. No nos ponemos a brincar y a saltar y a reír cuando el Señor de gloria está presente y tiene algo que decirnos. Es algo serio. Es algo importante. Es algo santo. ¿Y cuánto, hermanos míos, es necesario que regresemos a entender lo que significa temblar delante de su palabra? ¿Cuánto es necesario, hermanos míos, que volvamos a recobrar como iglesia, como cuerpo de Cristo, el hecho de que en las cosas del Señor se hacen con temor y temblor? Este es Pablo, inmediatamente tiene un encuentro con el Señor. No es que Pablo tenía que empezar un discipulado, a empezar a entender ciertas cosas. No es que Pablo iba a ser un cristiano carnal por un tiempo y algún día quizá iba a entender que necesitaba postrarse ante el Señor en reverencia. Oh no, en ese instante, hermanos míos, él temblando, dice la Escritura, y temeroso dijo, Señor, y noten la respuesta de Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo entendió desde ese instante no solo la reverencia al Señor, sino que también entendió que Él era el Señor y Él es un siervo. El Señor manda y el siervo hace. El Señor habla y el siervo escucha. Instantáneamente. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Soy tu siervo, soy tu servidor. ¿Qué quieres que yo haga? Pablo entendía perfectamente lo que un siervo hacía. Ningún siervo, hermanos míos, estaba en la casa de su Señor perdiendo el tiempo. Ningún siervo estaba en la casa de su Señor simplemente viviendo de balde. Su función, su única función era servir. Y cuando ve Pablo al Señor y le dice, ¿quién eres? Señor. La implicación es, yo sé que soy un siervo. Sé que soy un siervo. Inmediatamente contesto, ¿qué hay que hacer? Señor, estoy aquí para servirte. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Inmediatamente el Señor tenía una misión para Pablo. No era mañana, no era en un año, no era en 5 años, no es algún día. En ese instante le dice, levántate, esto es lo que hay que hacer, vas a la ciudad, espera ahí, hay instrucciones para ti. Hermanos míos, ¿cuáles son las instrucciones que el Señor le ha dado a tu vida desde que pusiste tu fe en Él? Porque el Señor no está callado, está constantemente hablando, está constantemente pidiéndole a sus siervos, esto es lo que tienes que hacer, hijo, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, todo en la gracia del Señor y por amor a Él. Eso, hermanos míos, es lo que significa, regresando a Filipenses, la palabra pero. Todo eso está contenido en la palabra pero. Y dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo jamás volvió a ser el mismo. Todo aquello que Pablo pensaba que lo hacían una buena persona,
que le hacían acepto delante de Dios, todo lo que parecía ganancia para él, todo lo que era un ingreso, un logro, una utilidad, un provecho, un beneficio, una ventaja de alguna manera sobre los demás, absolutamente todo, dice él, es realmente pérdida. Todo eso es pérdida. Ahora, a la luz del Evangelio, ahora que la luz del Evangelio ha brillado, él puede ver las cosas como son realmente. Todo eso es pérdida. Nada de eso es ganancia. Ni la más mínima cosa, ni una parte de ello. Hermanos, estamos hablando aquí de un hombre judío, hebreo de hebreos, como acabamos de leer. Y él no dice, voy a rescatar ciertas cosas de mi antigua vida, voy a rescatar ciertas cosas que aprendí en la religión en la que crecí, y las voy a combinar ahora con el Evangelio para... No, hermanos. Dice, todo eso es pérdida. Absolutamente todo. Absolutamente todo viene a ser una pérdida total. La luz que ha abierto a los ojos de Pablo es el amor de Cristo. Es lo que dice la Escritura. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No hay espacio, hermanos míos, en un corazón lleno del amor de Cristo para amar absolutamente nada más. No existe. Cuando un corazón ama o dice amar a Cristo y al mismo tiempo hay una pasión también por algunas otras cosas, eso es un corazón adúltero. Así habla la Escritura acerca de los hombres y las mujeres que tienen a Cristo, dicen tener a Cristo, pero también aman algo más. Oh, corazón adúltero. Es lo que es. No hay una fidelidad total a Cristo. Del mismo modo en que no puede decir un hombre, yo amo a mi esposa, pero también tengo esta otra muchacha aquí a quien visito. Hay un pedacito de ella por mi corazón. Pero yo te amo a ti. Hermanos míos, eso es una hipocresía tremenda, una sinvergüenzada. Es ser adúltero. Del mismo modo, en lo espiritual, hermanos, no se puede decir, yo amo a Cristo, pero hay espacio en mi corazón para ciertas otras cosas. Pero también vivo aferrado y abrazando otras cosas. O abrazas a Cristo con ambos brazos, firmemente, fuertemente, de tal manera que no lo quieres perder ni un instante, o no amas a Cristo. Estás jugando al cristianismo, estás jugando a ser cristiano. Tienes que soltar y dejar atrás todo aquello del pasado y abrazar a Cristo con todas tus fuerzas de manera completa. ¿Has tenido un encuentro de conversión real con Cristo Jesús? ¿Has venido verdaderamente a creer en Cristo Jesús? ¿Has llegado al punto de entender que todo es pérdida? Solo Cristo es ganancia. ¿Qué necesitas soltar? ¿Qué necesitas dejar ir? ¿Qué necesitas abandonar? Y dicho de una manera más directa, ¿qué cosa tienes que dejar de amar para amar por completo a Jesucristo? Es necesario, hermanos, que todos examinemos nuestro propio corazón y nuestra propia vida. Decimos seguir a Cristo y amar a Cristo. ¿Él es el centro de toda tu vida? ¿O es un agregado? ¿Es un accesorio? Tú llevas tu vida y haces tus cosas, pero bueno, soy cristiano. No. Primeramente soy cristiano. Y que todo lo demás se ajuste a esta realidad. Que yo sirvo a mi Señor. Que yo vivo para mi Señor. Que yo soy de mi Señor. Que yo amo a mi Señor. Y si algo que rodea eso no encaja en la vida que Cristo me pide tener, hago muy bien en dejarlo ir. Sean amigos, sean familiares, sean costumbres, sean tradiciones, sea cualquier cosa que no encaja en lo que la Biblia enseña de la vida de un cristiano, se puede ir de una vez. Porque todo eso que se pierde no es pérdida, sino ganancia, dice Pablo. Todo eso es ganancia. Es un peso menos que yo llevo en esta carrera. Es un obstáculo que es quitado de mi camino. Hermanos, seguir a Cristo no es difícil. Obedecer al Señor no es difícil. Él mismo lo ha dicho. Sus mandamientos no son gravosos. Vengan a mí los atribulados y cansados, que yo les daré descanso. Llevad y poned sobre vosotros mi yugo. ¿Qué dice Cristo? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué muchas veces pensamos, hermanos míos, que es difícil la vida cristiana? Yo les voy a decir por qué. No es el yugo que el Señor pone sobre nosotros. Él ha sido claro, es ligero y es fácil. El problema es que no queremos dejar aquel yugo que teníamos antes.
lo amamos. Queremos aferrarnos a Él y traerlo con nosotros. Vamos a seguir a Cristo, pero Señor, voy a llevar esto conmigo. Dice, Señor, así no funciona. O lo dejas todo o decides qué hacer, porque eso contigo no viene. Muchos no crecen en el Señor, muchos no maduran en lo espiritual porque no han querido soltar su vida pasada. Siguen aferrados a que en su vida pasada quizá van a encontrar algo de esperanza. Y hermanos, es entendible en la carne que te digan que toda tu vida ha sido pérdida. Pero hermanos, es solo entendible cuando en la carne miramos lo que éramos antes y tratar de rescatar de ahí alguna cosa que pudiera ser o parecer valiosa. Pero cuando miramos la vida que Cristo ofrece, oh hermanos, esa luz que brilla, el resplandor del tesoro de la vida eterna, no se compara con absolutamente nada de lo que podamos perder. Y ahí está el gozo de la vida nueva. El gozo de la vida nueva, hermanos míos, es en sí misma la nueva vida. Ese es el gozo. Estabas muerto y ahora estás vivo. Tenías una vida vieja, ahora tienes una vida nueva. Estabas muerto en delitos y pecados, ahora eres vivificado por el Espíritu. Estabas en tus iniquidades, ahora caminas en las justicias de Cristo. Ese es el gozo, hermanos míos, a los que estamos todos llamados a vivir. El versículo 8, Pablo continúa dando detalles al respecto de este cambio. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Note esto, en el versículo 7 dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, refiriéndose a todo lo enlistado en los versículos 4 y 5. Pero él lleva esto a un paso más allá. No solo esas cosas, sino que en el versículo 8 dice, todas las cosas. Y aquí todas las cosas, hermanos míos, en el griego original dice, todas las cosas. Y todas significa todas. Numere usted alguna, mencione usted alguna cosa de su vida pasada y pregúntese, ¿qué valor tiene eso hoy en mi vida espiritual delante de Jesucristo? En la gracia de Dios y en mi vida cristiana. Respuesta, nada. No tiene ningún valor. Somos nacidos de nuevo. Cuando nace un niño, ¿qué posee ese niño? Nada. Ni ropa tiene. Lo único que tiene quizá es hambre. Y debe tenerla. Así, hermanos míos, cuando venimos a nacer por el Espíritu Santo a esta nueva vida, no tenemos nada. Solo una cosa tenemos. Hambre por Cristo. Hambre por seguir a Cristo. Hambre por conocer su palabra. Hambre por seguirle, por amarle, por obedecerle, porque su nombre sea glorificado. Ese, hermanos míos, es el verdadero cristiano. Dice además las excelencias del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Las excelencias, hermanos, la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahí está esa hambre de la que hablamos. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno tiene un encuentro real, auténtico, genuino con el Señor Jesucristo, la primera cosa que vas a ver en esa persona es hambre por el conocimiento de Cristo. Hambre por su palabra, porque es por su palabra que conocemos a Cristo. No es que nos estamos inventando un Cristo. No es que vemos una película en televisión y decimos, oh, ya aprendí algo de la Biblia hoy. No, si quieres aprender la Biblia, lee la Biblia. Es que alguien me contó que no, ¿qué dice la Biblia? Es que yo escuché que no, ¿qué dice la Biblia? Es que cuando yo crecí, yo iba a tal iglesia y me dijo, no, ¿qué dice la Biblia? Hambre por su palabra, hambre por la verdad de la Escritura. Si no hay hambre por la verdad de la Escritura, tenemos, hermanos, una razón de mucho peso para pensar que no ha habido un nuevo nacimiento. Hay muchas cosas que se pueden ver, muchas evidencias, muchos rasgos característicos de una nueva vida en Cristo. Pero probablemente la más importante es hambre por la Escritura, hambre por la palabra, hambre por conocer a Jesús. Una Biblia que nunca tocaste, una Biblia que nunca entendiste, una Biblia que nunca te interesó. Ahora tienes una. Y todos los días estás ahí. Y todos los días quieres leer. Y todos los días quieres entender. Oh, y te frustra no entender. Porque a veces a los bebés se les pone un filete enfrente y se lo quieren comer y no pueden, no tienen dientes. Pero tú dices, bueno, aunque sea que yo lo saboree un poco. Un día vas a entender, un día vas a poder comer un pedazo de carne espiritual y lo vas a saborear. Pero has comenzado con una leche espiritual que es buena y necesaria.
hambre, hermanos míos, por la palabra de Dios. Y continúa Pablo diciendo, no solo la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, dice él, mi Señor, de nuevo. Hermanos míos, cuando Pablo está escribiendo la carta a los filipenses, han pasado ya 20 años de lo que ocurrió en Hechos capítulo 9. 20 años. Y él sigue teniendo algo claro. Él es mi Señor, yo sigo siendo siervo. Yo no un día ascendí de puesto, dice Pablo, y ahora soy tal y tal cosa. No, él sigue siendo el Señor, yo sigo siendo el siervo. Y en esos 20 años él sigue teniendo hambre por conocer a Cristo. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estas palabras son muy fuertes, hermanos. Significa desperdicios. La palabra basura aquí es suciedad. Más aún, es excremento. Literalmente estiércol. De esa manera Pablo ve lo que él tenía en la carne. Esas cosas que a él lo hacían importantes en su cultura, esas cosas que a él lo hacían importante entre las personas de su misma religión, de su tiempo, de su nación. Todas esas cosas, dice Pablo, apestan. No las quiero cerca. No me interesa. ¿Quién abrazaría estiércol? ¿Quién se jactaría o se sentiría orgulloso de andar embarrado en excremento? Dice Pablo, yo no. Ellos sí, porque no conocen a Cristo. Pero yo que he conocido a Cristo, dice, lo tengo por basura. Y de hecho así termina el versículo 8. Para ganar a Cristo. En otras palabras, es necesario que sea limpiado de esa basura para entonces parecerme cada día más a Jesús, mi Salvador. No es posible estar manchado de esa suciedad y creer que voy a crecer en semejanza a Cristo, que es sin mancha, que no tiene pecado. Es imposible. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos míos. Aún más en el versículo 9, tenemos aquí el corazón mismo, hermanos, del inicio del gozo eterno. ¿En dónde voy a encontrar mi gozo como cristiano? Versículo 9 de Filipenses 3, hermanos. Y ser hallado en Él. Si entendiéramos la profundidad de lo que significan estas palabras, hermanos, si entendiéramos lo que Él ha hecho para que nosotros seamos nacidos por el Espíritu en Cristo Jesús, nada en esta vida pudiera ocasionarnos ningún tipo de tristeza. Ser hallado en Él, ser hallado en Cristo Jesús, estar inmerso, sumergido, empapado de quien Él es. Antes estaba yo muerto en delitos y pecados, era yo un muerto espiritual, y ahora Cristo mora en mí, no otro. No es algo intelectual nada más. No son conductas externas que llevo a cabo. No es que ahora me porto mejor. No es que ya dejé algunas cosas en mi vida que no estaban bien. Hermanos, es mucho más profundo que eso. Claramente hay que dejar el pecado. Eso es el arrepentimiento. Pero el punto es que ese pecado ya no está en nosotros, porque ahora Cristo mora en nosotros. Y somos hallados en Él. Y en Él no hay pecado. En nuestra carne aún moran muchas cosas pecaminosas que Cristo va limpiando. Pero se trata, hermanos míos, de quién soy yo ahora. ¿Quién soy yo ahora que soy cristiano? ¿Quién soy yo ahora? Dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo pasa a explicar una cosa, que él ya no confía en lo que él era, sino que confía en lo que ahora él es en Cristo. Y de nuevo esto conecta, hermanos, con aquello que Pablo ya ha dicho en el versículo 3 de este capítulo que vimos el domingo pasado. Porque nosotros, dice Pablo, somos la circuncisión. No dice nosotros tenemos la circuncisión. No dice nosotros pertenecemos a una circuncisión. Dice nosotros somos la circuncisión. Somos el pacto de Dios.
somos la promesa de Dios a Abraham. Nosotros somos eso. Hermanos, esto es lo que es ser cristiano. Uno no se comporta como cristiano, aunque hay algunos que solo se comportan. Hermanos míos, no es solo venir a la iglesia. No es que tengo una lista de cosas y voy a ir checando cada una a ver si he cumplido y decir, no, pues yo estoy bien. Se trata de quién tú eres. ¿Quién eres en realidad? Ganar el mundo entero, hermanos míos, cumpliendo con una serie de cosas y poniendo nuestra confianza en ellas, es perder nuestras almas. Esta es la máxima tragedia que puede existir. Pero perder todo el mundo si es necesario y ganar a Cristo es el máximo triunfo. Eso nos hace más que vencedores en aquel que nos amó, dice la Escritura. ¿Quién soy? ¿Quién soy en realidad? No qué cosas hago. Hermanos míos, hacer cosas simple y sencillamente se queda en ciertos actos momentáneos. Oh, qué bien se siente, hermanos míos, hacer algo que dice uno, ¿eso es bueno? Claro, porque el Señor ha puesto en nuestro corazón que es nuestra necesidad más grande, parecernos a Él, y Él es bueno. Oh, aquel día que ayudé a aquella viejita a cruzar la calle, ¿cómo me sentí? Hasta sacaba el pecho, que me pongan una medalla aquí. Ah, qué bueno soy. Aquel día que ayudé a tal hermano, oh, qué bueno soy. Hermanos, esos son actos, de nuevo, son acciones de un tiempo, de un minuto, de unos minutos quizá, pero no son eternas. Eso no es lo que tú eres, eso es algo que hiciste. Y el problema es que para entrar a la gloria, para ser salvo, no te van a preguntar qué cositas has hecho aquí y allá. Te van a preguntar quién tú eres. ¿Quién eres tú? No qué cosas hiciste. Porque hacer muchas cosas pueden muchas personas hacer, pero ¿quién eres en realidad? ¿Quién eres cuando nadie te ve? Cuando tú crees que nadie te ve, porque Cristo te ve todo el tiempo. ¿Qué hay en lo más profundo de tu mente? Como dirían por ahí, ¿qué ideas pasan en esa cabecita? ¿Qué hay en tu interior? ¿Cómo percibes tú la vida? ¿En qué realmente crees? No únicamente en cómo debo comportarme de acuerdo a dónde estoy. Si estoy en la iglesia, tendré un comportamiento. Si estoy entre hermanos, me comportaré de esta manera. Ah, pero no me veas cuando estoy solo. Oh, pero no me veas cuando tengo tiempo para mí solo en mi celular. Oh, pero no me veas cuando estoy cavilando cosas en mi mente. ¿Y a dónde me llevan esas fantasías? ¿Quién eres en verdad? Si eres hijo de Dios, entenderás que la verdadera grandeza no radica en las acciones que hacemos, sean buenas o sean malas, no radica en nuestros logros terrenales, sino en nuestra sumisión al señorío de Cristo, por quien somos nacidos de nuevo por el Espíritu. Y una vez siendo nuevas criaturas, entonces todo cobra sentido. Entonces lo que hace cualquier persona en Cristo, ahora tiene peso en la eternidad. ¿Por qué? Por quien tú eres. Porque ya no es una farsa. Porque ya no es una imagen. Porque ya no es simplemente una fachada. Eso es lo que tú eres. Eso es exactamente lo que tú eres. Y es lo que Pablo está diciendo. Todo eso es basura. Yo soy otro ahora. Y ahora lo que hago, lo hago de acuerdo a lo que Cristo manda. Lo que Cristo mande lo haré. Y lo haré verdaderamente, genuinamente, porque hay un arrepentimiento genuino en mi vida. Mi esperanza no está en lo que yo soy o lo que yo hago. Mi esperanza está en lo que Cristo hizo y cómo su obra me ha hecho nacer de nuevo. En Él confío. ¿Dónde has depositado tú tu confianza? Confiar en nuestra moralidad, confiar en nuestra religiosidad es una profunda necedad. Pero confiar en la gracia de Dios es la piedra angular que sostiene la verdadera sabiduría y conocimiento de Dios. Confiar en Él, únicamente en Él. La salvación es solo por gracia, por medio de la fe, solo en Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Y cuanto más confiamos en la gracia de Dios, hermanos, menos nos esclavizamos a los deseos de la carne y más experimentamos la libertad y el gozo
de la verdadera vida en Cristo. ¿Por qué no me gozo en la vida cristiana? No sé, ¿en dónde tienes tú tu esperanza? Es frustrante cuando ves que no puedes lograr vivir al estándar cristiano. Es frustrante. Claro que es frustrante. A todos nos ha pasado. ¿Y por qué te frustra? Porque te estás viendo a ti. Es que la palabra dice que yo debo hacer esto. Amén. Y debe haber en tu corazón un deseo por agradar a tu Señor en todo lo que Él ha mandado. Pero en el momento en que tú te frustras por no lograrlo, quiere decir que tu esperanza está puesta en que tú logres eso. Y el Señor no es así. Tienes que mirarme a mí. Tienes que creer en mí. Tienes que rogarme a mí. Tienes que conocerme a mí. Tienes que estar en comunicación conmigo a través de la oración y la palabra. Ahí es donde las cosas ocurren. Muéstrame un hombre sin oración y te voy a mostrar un hombre muerto. No hay conexión de vida con Jesucristo. No hay conocimiento del Salvador. Muéstrame un hombre que no pasa días meditando probablemente en un solo pasaje en la Escritura, porque su mente ha quedado cautiva de ese pasaje. Y empieza a sacar las joyas más preciadas de la mina profunda que es la Escritura. Muéstrame un hombre que lee y no entiende nada. Y que no quiere entender. Que se está apresurando para acabar este capítulo, para decir, check, ya. Y te voy a mostrar un hombre que no conoce a Cristo. Que no conoce a Cristo. Para la gloria de Dios, hermanos, cuando decidimos hacer este estudio de varones sobre los atributos de Dios, el autor del libro planteaba 5 lecciones en una semana. Reconsiderando el hecho que no podemos simplemente hacer una lista e ir checándola como diciendo ya cumplí, se tomó la decisión, hermanos, de que cada día tomaría lo que tenga que tomar, pero hay que pasar tiempo en esos pasajes. Hermanos, y no importa si no cumplimos con lo establecido o lo sugerido por el autor. El punto es que queremos conocer a Dios. Y parece chiste, hermanos, pero no lo es. Y apenas allá andamos por la lección 5 o 6. Después de 5 o 6 meses. Bueno, no son 5 meses porque estamos ahorita en abril, 4 meses. Hermanos, pero gloria a Dios. No queremos pasar como un avión volando sobre el texto. Queremos conocer a aquel que inspiró el texto. Aquel que puso esta verdad delante de nuestros ojos para darnos vida. Y eso, hermanos míos, es lo que queremos tener en nuestro corazón como nuestra máxima confianza. Confiar en la carne, hermanos míos, no sirve de nada. La carne es una cisterna rota que no retiene agua. Pero la gracia de Dios es una fuente de vida que nunca se seca, nunca se agota y que es de siempre y para siempre. Ahí buscamos, hermanos míos, la verdadera vida eterna y el verdadero gozo que el Señor da. Tercero, versículos del 10 al 14. Después de conocer a Cristo. Hemos visto ya, hermanos míos, antes de conocer a Cristo, cuando conoció Pablo a Cristo, y veremos ahora después de conocer a Cristo. Lo que sucede después de haber tenido un encuentro con Cristo, hermanos, es determinante y es muy importante, aún es algo revelador. La vida que se empieza a vivir después de profesar fe en Cristo Jesús, valida y da evidencia de nuestra verdadera conversión. Es decir, es una evidencia de una conversión auténtica. Y eso es importante que lo entendamos. Mi vivir no me va a dar salvación. Pero la manera en que ahora vivo después de conocer a Cristo es el sello de autenticidad de que verdaderamente he conocido a Cristo. Cuando se entra, hermanos, por la puerta estrecha, solo existe un camino, el camino angosto. Y es imposible haber entrado por la puerta estrecha y andar el camino espacioso. Eso es imposible. Vemos lo que Pablo empieza a vivir una vez que él conoció a Cristo. Vemos 4 cosas aquí, hermanos. Primero, vemos un nuevo propósito. Dice el versículo 10. A fin de... Recuerde, eso es un propósito. Ese es el para qué. Ese es el objetivo. Es a donde Pablo quiere llegar. Se da cuenta, iba él en una dirección y confiaba en su carne. Se ha arrepentido, se ha dado la vuelta. Ha entendido
ha creído, ha nacido de nuevo. Ahora hay un camino que recorrer y él conoce cuál es el destino al que debe llegar. Dice, a fin de conocer a Cristo. A fin de conocerle. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Alguna vez le han preguntado a ustedes qué es la vida eterna? Quizá no. Pero si alguien se la pregunta, hermanos, usted debe estar listo para contestar por la Biblia. Esta es la definición de vida eterna que Jesucristo da. Él está hablando en Juan capítulo 17, versículo 3. Y él dice, esta es la vida eterna, 2 puntos. Que te conozcan a ti, le está hablando a su Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es todo, hermanos. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios a través de Jesucristo, a través de su evangelio, a través de su obra. No hay más. Y esta debe ser el único propósito en tu vida. No debe haber ningún otro propósito que entorpezca, que de alguna manera reste importancia al propósito único que hay en la vida del cristiano. Conocer a Cristo, conocer a Dios por Cristo, esa es la vida eterna. Esta es la prioridad que debe dirigir tu vida, amado hermano. Y el versículo 8 empieza con el conocimiento de Cristo, porque ahí lo dice. Dice, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahí inicia, pero así continúa por el resto de tu vida, a fin de conocerle. Segundo, hay un nuevo poder que Pablo debe conocer y que tú debes conocer también. Dice, el poder de su resurrección. ¿Por qué es importante que conozcamos nosotros como cristianos hoy, a 2020 tantos años de la resurrección de Jesús, el poder de su resurrección? Hermanos míos, porque Pablo fue salvado por el Señor, no para sentarse en una banca, hacer nada, sino que él quiere vivir una vida activa por Dios. Y ningún muerto hace nada, pero ningún vivo se queda sin hacerlo. El poder de la resurrección de Jesús en este versículo implica que Pablo entiende que si él ha sido levantado de entre los muertos, muerto en delitos y pecados como él estaba, ahora está vivo, y el mismo poder que él resucitó a Cristo de los muertos mora en él para hacer la obra. Él ha sido resucitado, él no es muerto. ¿Y qué poder hay en él? Un poder, hermano mío, es más fuerte que toda la dinamita que existe en el mundo. Es que ando desanimado, es que ando desanimada. Mira la resurrección de Cristo, la evidencia de que todo lo que Él dijo es verdad. La evidencia de que fue acepto el sacrificio que hizo y con su muerte venció la muerte y ahora anuncia su señorío y su triunfo con su resurrección. Es, hermano mío, la resurrección de Cristo, el punto de contacto entre una simple creencia que tienes y la realidad de que estamos llamados a vivir en este mundo e ir a toda nación a conquistarlo con el evangelio. Dice Pablo, eso solo se hace en el poder de Cristo. Eso solo se hace por el poder, el mismo poder que le levantó a él de la tumba. No podemos, hermanos míos, querer hacer la obra de Cristo sin el poder de Cristo. No queremos, hermanos, decir, vamos a emplear ciertos métodos que al mundo le agradan para ir y alcanzar a los demás. No, Cristo ha dicho, es en mis fuerzas, es por mi gracia, por mi poder. A eso se refiere Pablo aquí con conocer el poder de su resurrección. ¿Quién sostiene a Pablo en esa cárcel? ¿Quién sostiene a Pablo en medio de todas las adversidades y dificultades que le enfrentó? El poder de la resurrección de Cristo. Hermano, a veces no le damos la importancia de vida a la resurrección de nuestro Señor. El acto, hermanos míos, de mayor poder que Dios ha hecho en esta creación, en toda la historia del universo, no fue la creación, sino la resurrección de su Hijo Jesucristo, que inició la nueva generación de hombres que no eran iguales a los que habían antes, porque ahora en ellos mora el Espíritu por la fe en Jesús, el Espíritu de Dios. Tercero, ahora hay nuevos desafíos, dice Pablo, no solo a fin de conocerle y el poder de su resurrección, sino que dice la participación de sus padecimientos. A casi nadie le gusta hablar de esto. La vida cristiana es color de rosa, la vida cristiana te va a resolver tus problemas. La vida cristiana, hermanos, y la fe en Jesús va a resolver el mayor problema, que estabas muerto y ahora estás vivo.
que ibas al infierno y ahora vas al cielo. Pero ahora, como vivo entre los muertos, vas a enfrentar padecimientos. Pero agarrados del poder de Dios, como Pablo conecta esto, el poder de la resurrección de Jesús, nosotros avanzamos a una mejor y mayor vida, una vida abundante, una vida eterna no solo en cantidad de vida, sino en calidad de vida. La naturaleza de esta vida ahora es diferente. La gracia de Dios nos sostiene siempre. Hermanos míos, estos padecimientos Pablo ya los ha mencionado en el capítulo 1, versículos 29-30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Noten esto, os es concedido, es un regalo esto. Dice, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hermanos, estos padecimientos son necesarios en la vida cristiana. No huya de ello, hermano. No huya de ellos. Debe tener usted temor, miedo de pecar contra Dios. Pero nunca debe tener miedo de que algo se levante en contra de usted como cristiano. De lo que le van a decir como cristiano. De lo que van a pensar como cristiano. Que lo van a abandonar por ser cristiano. Cristo vale la pena todo eso y más, hermanos. Aun si nos sentenciaran a muerte por ser cristianos, Él lo vale. Y vale mucho más que eso. Vale la vida de todos sus santos. Y mucho más. Es necesaria la aflicción, es necesario, hermanos míos, la adversidad, es necesario, hermanos míos, el padecimiento por una sola cosa. Porque como ha dicho el pastor R.C. Sproul, hay 3 maneras en que el cristiano conocerá a Dios y en su vida nunca debe hacer falta ninguna de estas: la Biblia, la oración y el sufrimiento. Y esto vemos, hermanos, en Job capítulo 42, versículo 5. Cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de todos los padecimientos que vivió Job, capítulo 42. ¿Cuántos capítulos tiene Job? 42. El punto de todo eso para Job fue esto: ahora conozco quién es Dios. Quizá no tuvo las respuestas que él deseaba tener, porque la mente humana no puede contener las ideas divinas. Pero sí le fue dada una cosa: un profundo conocimiento de quién es Dios, al punto que él, en capítulo 1, es llamado un hombre justo. Y termina en el 42 diciendo, todo eso era nada más oídas de ti. Toda la vida de Job, como él vivía antes de que empezaran sus padecimientos, eran caminar en justicia por la ley de Dios. Y con todo y eso, hermanos, en el capítulo 42 Job dice, yo de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te pueden ver, pero ahora te conozco verdaderamente, ahora eres directo, ahora es una relación que no puedo dejar de admirar. Ese es el punto de Job. Por último, hermanos, vemos también que hay una nueva perseverancia. Dice Pablo, no solo que hay esto de conocerle, poder de la resurrección, participación de sus padecimientos, dice él, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entendiendo esto, hermanos míos, Pablo sabe que quizá lo matan en esa cárcel y dice, si me matan, igual me estoy pareciendo a Cristo. Pero dice el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, él desea, aun si muere, la resurrección final de entre los muertos, de la que nos habla Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Y dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, aquí está la perseverancia, ni que ya sea perfecto. Dice Pablo, yo no soy perfecto, ni lo seré nunca. No llegaré a cumplir el estándar absoluto de verdad en semejanza a Cristo mientras esté yo vivo en esta carne. Pero dice Pablo, pero prosigo, pero avanzo, pero continúo, pero no me rindo. Prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
Asido significa agarrar, abrazar. Asido, hermanos míos, significa con todas nuestras fuerzas aferrarnos a algo de tal manera que no lo soltamos. Eso dice Pablo. Esa es mi perseverancia. Proseguir en Cristo Jesús, continuar en la fe. Y no importa qué pase, yo no me suelto de Cristo. ¿Sabe por qué no me suelto de Cristo? Dice Pablo, porque Cristo también me ha asido a mí. Porque Él también me ha abrazado a mí. Indigno de ser abrazado porque Él es santo. Él ha querido abrazarme a mí. ¿Cómo no voy a abrazarlo yo a Él? Versículo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pablo en el versículo 13 explica el versículo 12. Dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hermanos míos, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué olvidó Pablo en su vida? Todo aquello citado en los versículos 4 y 5 y todo lo que él había vivido antes. Él lo ha olvidado. Y de la misma manera estás aquí hoy y debes olvidar lo que queda atrás. Olvida tu pecado, olvida tu pasado, olvida lo que viviste. Cristo ya no lo recuerda más. Olvida incluso si un día estuviste tú en una religión muerta de obras. Olvida eso para siempre. Olvida el que tú eras. Olvida lo que te dedicabas. Olvida todo lo que hay detrás. Porque Cristo lo ha olvidado y te ha asido y te ha abrazado y te ha limpiado y te ha amado. Y ahora Él quiere que vivas en esta nueva vida perseverando. Porque dice, extendiéndome a lo que está delante. Dice Pablo, yo no miro atrás, yo miro a quien está delante. Y delante de mí está Cristo a quien sigo. En Él y para Él yo vivo. A Él es a quien sigo constantemente. Y dice, por último, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Con esto concluyo, hermanos. Dice Pablo que esa meta, ese premio es una cosa, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese llamamiento? Porque si tú eres cristiano hoy y estás aquí sentado esta mañana, tienes un llamamiento de parte de Dios. ¿Cuál es el llamamiento de parte de Dios? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿El porqué de tu existir? ¿Por qué estás vivo? Un llamamiento hay, es este. El llamamiento supremo de Cristo Jesús. Hermano, ¿y qué es eso? Es conocerlo y darlo a conocer. No hay otra cosa. Todo eso debe mover tu vida. Esto lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Propósito. Esto es el porqué. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Ahí está el llamamiento. De las tinieblas a la luz admirable. Recuerda esto. Pedro aquí no dice, mas vosotros pertenecen a un linaje. Pablo no dice, ustedes tienen un sacerdocio. Pablo no dice, ustedes están en la nación. No, dice, vosotros sois. Ustedes son. No hay otros en el mundo. ¿Quién va a avanzar el evangelio? ¿Por quién el mundo va a conocer a Cristo? Por ustedes. Por ustedes, hermanos, que están aquí. No por un teólogo famoso quizá que bien Dios pueda haber dado a su iglesia para bendecirnos con la escritura y la explicación de la misma, sino con ustedes, con hombres y mujeres comunes y corrientes de todos los días, que hacemos un trabajo en algún lugar, que tenemos nuestros hijos. Es por nosotros. Cuando Cristo ascendió al cielo, a 12 les dijo, vayan a todas las naciones. ¿Qué hombres eran estos? ¿Pescadores? ¿Gente común? ¿Gente del vulgo? ¿Sin letras? Pero una cosa conocían, a Jesucristo el Salvador. Y una cosa tenían clara, vamos a darlo a conocer. Hermanos míos, que esta sea el llamamiento que tenemos en Cristo Jesús todos hoy. Decir, Señor, yo voy a conocerte para darte a conocer. Yo voy a conocerte más y más para darte a conocer a más personas. Ese es el llamado. Y si tú estás aquí en esta mañana y no puedes narrar la historia de tu vida como Pablo lo ha hecho,
antes de conocer a Cristo, cuando conoció a Cristo, después de conocer a Cristo, pueden haber dos motivos. Unos dirán, gracias a Dios yo puedo decir los 3 puntos como Pablo. Otros dirán, yo puedo solo con 2. A lo mejor acabas de llegar a Cristo y estás en el cuando conocí a Cristo, gloria a Dios. Pero algunos del punto número 1 no pueden pasar, porque lo único que tienen es su antigua vida antes de conocer a Cristo. Y si esa es tu situación y tu condición en esta mañana, si eso es lo que tú eres hoy en esta mañana, una persona perdida en delitos y pecados, aún quizá teniendo cierta moralidad, el llamado es a que vengas a arrepentirte de tus pecados y aún arrepentirte de tu propia justicia, para conocerle a Él verdaderamente, para nacer de nuevo para la gloria de Dios, que es en Cristo Jesús por la fe. Oremos, hermanos míos. Señor y Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque en verdad es que es gozoso entender y saber, Señor, que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero tú, Señor, nos diste vida conjuntamente con Cristo Jesús. Gracias, Señor, que la salvación que tú otorgas es por gracia, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Ayúdanos a crecer, Señor, en nuestra confianza en tu gracia y a morir cada día más en nuestra confianza en nuestra propia carne, aún en nuestros propios logros. Señor, que tu Hijo sea exaltado siempre, Señor, porque Él es digno de recibir toda gloria, toda honra, todo honor y toda alabanza, Señor. A ti sea, Señor, toda la gloria para siempre. Amén.